Está con nosotros Nahuel Lebaji, coordinador nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra y expresidente del Mercado Central. Nahuel, qué momento para tenerte acá. Lo que es el Tenemos de la UTT. Sí. Se ve poquito. No, bueno, Se igual ve bastante bien, ¿eh? te digo que me gustaría tenerlo como... De repente quiero plantas en el estudio, ¿eh? Totalmente, para, totalmente. Para sumar. Vos sabés, Nahuel, que la semana... Ahora sí. La semana pasada hablamos un poquito de... nada que ver, pero todo que ver. Hablamos un poquito de la ley de etiquetado frontal, que hace unos 2 años se hizo una modificación que no nos enteramos mucho que había acontecido. Esto es producto de un podcast que hicimos con Anfibia y demás. Y surgía también la cuestión de el acceso a la tierra, qué es lo que comemos, lo poco que sabemos sobre lo que comemos y lo importante que es para nuestra salud, pero sobre todo sobre la vida de los productores en el campo. Cuánto acceso tienen a la tierra cultivable, y por eso queríamos charlar un poco Buenísimo. con vos. Acá estamos para conversar. Y en el medio pasa todo esto. Y en el medio le regalan millones a Cofco. Sí, y aparte es muy loco esto de, bueno, inclusive la quita de retenciones a la carne, ¿no? También, eso que se mantiene. Y que eso impacta en el precio de los alimentos. Y cómo es un país, Argentina, que tiene todo para producir alimentos y alimentar a todos los argentinos y más. Y es que así, es un bucle esta discusión, porque básicamente, a ver, como están expresando, esta medida fue una medida financiera para que tengan dólares, nada tenía que ver realmente con el productor, ni con el sector, ni con absolutamente nada. Ahora, esta cuestión generalmente nos ha pasado siempre de que nos ponemos a hablar de la comida y del productor y del sistema agroalimentario cuando es un problema, cuando hay algo de coyuntura, y después pasa eso y es como, bueno, eso es un tema para después, claro. Eso no hay problema, no pasa nada. Y el modelo agroalimentario, el modelo de agronegocio, de tenencia de la tierra, de paquete tecnológico, productivo y de comercialización que tenemos, sigue siendo siempre el mismo. Sí. Y acá hay hasta una crítica. Pasen los gobiernos que pasen, no terminamos de entender, ¿sí? Con esto que incluso que abrieron recién. El campo no es uno solo. Los productores y las productoras no son uno solo. No hay un solo campo. Y en todo caso, que también la mayoría se siga hablando del campo como si fuera uno solo, es una de las principales derrotas, entendemos, que se tuvo en el conflicto de la 125. Y que se siga hablando del campo. El campo tal cosa. No. Algunas de las patronales agrarias, sobre todo de la pampa húmeda, ¿sí? Que estamos hablando de carne, granos, sobre todo, y algo de leche, pero sobre todo granos hoy, ¿sí? Y que ni siquiera, incluso porque el sistema del agronegocio ha generado un modelo de producción más que nada de especulación financiera, donde campos vacíos sin productor y productoras. Entonces, ante eso tenemos que entender, el campo, hay muchos campos, hay un campo monocultivo de soja, claro, plenamente linkeado al agronegocio y a la exportación, hay un campo de pequeños productores que producen también lácteos, carne, trigo, hay un campo que produce verdura, hay un campo que produce nuez, hay un campo que produce frutas en el Alto Valle, hay un campo que produce yerba mate, que la está pasando muy mal hoy también. Sí. Hay un sector agrario muy complejo en producción, por un lado, y por otro lado en sujeto, y por otro lado también en rol económico, ¿sí? Lo que pasa es que justamente como tenemos una visión sesgada de, ¿cuál es la importancia de esto, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la comida? Y no tenemos propuesta, no hemos logrado instalar. Nosotros y nosotras venimos de la UTT hace muchísimo tiempo instalando. Ahora nos cuesta mucho. Yo fui presidente 3 años del Mercado Central y la realidad es que no, incluso desde ahí tampoco nos pudimos hacer eco de generar políticas reales para que la cosa cambie, ¿sí? Claro. ¿Qué significa eso, que la cosa cambie? Lo mismo decimos, hay tierra, la Argentina tiene unas riquezas naturales tremendas, hay tierra por todos lados, está bien, está concentrada. Nosotros venimos peleando por la ley de acceso a la tierra, que es básicamente créditos blandos para que un pequeño productor pueda acceder a la tierra. Ustedes, ¿sí? De la tierra disponible para el cultivo, ¿cuánto hay disponible para que ustedes la puedan trabajar, esa tierra cultivable? No, tierra cultivable y de sobra, no es un problema la falta, la tierra fértil. Sí, pero el problema después es el la tiene acceso, una de estas exportadoras. Sí, el problema se usa es para la soja. Sí, se usa, y además el acceso y el valor, obviamente. Claro. A ver, la mayoría de los pequeños productores que producen el alimento que comemos todos los días no son dueños de la tierra en la que se vive y se produce. Se alquila, se arrenda. Sí, claro. Entonces,
La propuesta justamente nuestra ley de acceso a la tierra es que así como se generó el procrear para que las familias tengan un pedacito de tierra, un lote para vivir, el pequeño productor pueda acceder a la tierra para producir. Que eso redundaría en mejores precios de los alimentos por un lado, buenísimo el mate, y por otro lado también, y también por otro lado, la vida digna del pequeño productor. Y además la capacidad también de planificar, de generar tecnología, ¿sí? La discusión de la tierra en Argentina, además si la pensamos, es una discusión muy vedada. Claro. Porque tiene que ver con lo de la propiedad privada y con esta cosa del campo. La tierra de zurdito. ¿no? Sí, nosotros venimos instalándola, dando la disputa, pero cuesta mucho incluso con los sectores más progres de la política que se entienda lo que significa. Entonces, bueno, la discusión más progre puede ser, ¿cuánto le aumentamos las retenciones o no le aumentamos? Claro. Está bien, pero vos le aumentás las retenciones y con eso te das vuelta y generás alguna política pública. Ahora el modelo no cambia. Claro. Ahora seguís dependiendo del mismo sector que ya no solamente, además del sesgo político que vos decías, porque obviamente hay un sesgo político en la pampa húmeda que rechaza más sectores más populares, por una cuestión hasta irracional, no tanto y con esto de negocio. Sí, ni siquiera tanto de negocio, más irracional, más nosotros qué sé yo, y lo otro los planes, los negros. Es como una cultura, ¿viste? ¿No? Como que hay de estigma en algún punto. De estigma, y nosotros construimos, por ejemplo, la Mesa Agroalimentaria Argentina, claro, que son la UTT y otras organizaciones como FECOFE, Bases Federadas, que son productores pampa húmeda, que compartimos la visión de, la soberanía alimentaria, el acceso a la tierra, ¿sí? Ahora también, ¿qué pasa? Cuando la política tiene que ejecutar, tiene que sentarse con un actor del otro lado, nos pasó durante todo el gobierno del Frente de Todos, con el campo, la mesa enlace. No, flaco, a ver qué es lo que no entendés. Claro. ¿Qué es lo que no entendés? Todo bien, ¿viste? Pero no vas a solucionar el problema haciendo negocio. Por más de que vos le des a lo mismo, a la sociedad rural, no va a estar de tu lado, no va a estar del lado. Nunca te va a querer. Nunca va a querer a la Argentina, nunca nos va a querer al pueblo, más allá del peronismo, no importa cómo se llame. No son sectores que estén interesados en su ideología, y menos el agronegocio como concepto de negocio, que incursiona cada vez más, porque ya dejan de ser los grandes patrones de estancia como que están así y son malos. No, hay un capital internacional financiero que se pone, produce soja, se la lleva y anda que le importe el alimento. Nunca más claro como ahora. Sí, y aparte en una era en la que, en la Argentina tenemos un recurso natural, muchos, pero en particular uno sustancial que es tierra fértil para cultivar las tierras más fértiles del planeta Tierra. Los incendios forestales que vemos muchas veces también son formas de ampliar la frontera ganadera. La frontera agrícola. Exactamente, o agrícola para poner más soja. Hay una disputa de intereses donde uno cree, o al menos, que el Estado debería meterse para mediar y decir, no podemos usar toda nuestra tierra para cultivar soja porque eso no genera tanto trabajo, porque además tenemos que comer, porque un montón de cuestiones. Ahora, la pregunta es, ¿existe posibilidad de diálogo? ¿Hay un universo en el que ustedes perciban que se puede hacer convivir las dos cosas? Porque tampoco podemos pensar utópicamente que van a desaparecer todos los ojeros, porque aparte generan el pero modelo no es que productivo que de la Argentina, ¿no? Y creo que otra de las falsas dicotomías es pensar, un campo donde somos todos pequeños productores y vamos de la mano saltando, o los malos. No, porque muchas veces el productor sojero también es la gran mayoría de las veces, o de soja, de trigo, de sorgo, de lo que sea, o de carne, también es preso de ese modelo. Claro. De ese modelo, porque ninguno de los productores se ganó plata ahora en estos 2 días. Se la llevó Budge, Cofco, se la llevó Cargill, ¿se entiende? Ahí es mucho más compleja. Por eso, entonces, la propuesta es, no es uno contra otro en función del sujeto productor. Claro. Sí del modelo. Lo que tenemos que discutir es el modelo, no el sujeto. Si es malo el que planta. No es malo el que planta soja. El que planta soja hace un negocio. Habrá personas más malas o más buenas, pero no es que no hay que plantar soja. Sí, hay que plantar soja. Hay que plantarla más racionalmente, más sustentablemente. Sí. Hay que promover la utilización de fertilizantes biodegradables. Hay que reducir el consumo del glifosato. Hay que aumentar los kilómetros de frontera
que no se puede fumigar sobre los pueblos, sobre las escuelas. Bueno, claro, el impacto en la salud. Y también. hay que aumentar también la producción de alimento en cada uno de los territorios, en todos. Nosotros hay un montón de pueblos de la Argentina que comen una lechuga que se produce a 400 kilómetros. Sí, es una locura. Es una locura. Con el costo que implica, ¿no? Con el petróleo, Claro. el petróleo que está ahí de costo. ¿Por qué? Porque nadie planifica, porque no hay una planificación. Nosotros en el 21 le presentamos, en su momento era Luis Basterra, el ministro de Agricultura, le presentamos un plan de una planificación nacional frutihortícola, ¿sí? Para aumentar las producciones, para poder planificarla y garantizar que se produzca de proximidad, para generar menos petróleo. Bueno, eso está ahí, una carpeta, eso, sí. Bueno, siempre hay otras cosas más importantes. Sí. Y así pasa, y pasan los años, y el modelo agroalimentario que tenemos en nuestro país no cambia. Ahora después, cuando de pronto un tomate o una papa se dispara el precio, a mí me pasaba cuando era presidente del mercado, Nahuel, aumentó la papa, hace algo, ya no se pasa nada ahora. No, chicos, claro. O sea, te estoy diciendo hace 20 años qué tenés que hacer para que lograr una papa barata. Claro. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos la cuestión agraria, que es una cuestión muy lejana también para la ciudad. En el último tiempo, en los últimos años, se ha instalado muchísimo más. Eso es muy importante, de la mano de la discusión del ambiente, de la mano de la discusión de la comida. Logramos también que los sectores populares lo discutan, y eso es muy importante, porque quien más problema tiene con el tema del alimento son los sectores populares, y más en este contexto. La emergencia alimentaria hace 20 años. La emergencia alimentaria hace 20 años, y además, ¿qué alimento? ¿No? Y eso, exacto. ¿Qué es alimento? Y esa discusión, que no es para la gente que tiene plata de Barrio Norte, que va a ir a comprar a la dietética, sí. al hipermercado. O una zanahoria orgánica, claro. Que vale. No, nosotros esta zanahoria es agroecológica, no tiene 1 gramo de agroquímico, claro. Y se vende a precios populares, y esto que ven así tan hermoso, en realidad fue cosechado hace 4 días ya. Claro, miren qué hermosa está. Fresquísima. Porque fuimos y lo donamos a unos comedores de la Garganta Poderosa, en una red de comedores que estamos haciendo de cómo conectar al pequeño productor con los sectores populares y cómo, claro. Darnos una mano. En una campaña que estamos haciendo ahora, que es ante la crueldad proponemos comunidad. Claro. Entonces, hay muchos elementos. Si nosotros no tenemos una lectura certera, si pensamos, toda la soja es mala y lo que hay que hacer es, bueno, no, está bien porque la negás, claro. Porque justamente el valor, como decían, del ingreso de las retenciones en el PBI nacional es importante. Eso es lo que tenemos que hacer. Primero es también captarlo con la pérdida que tuvimos de Vicentín, la locura que fue no tener esa herramienta. ¿Entendés? Eso, si hubiéramos tenido Vicentín en estos días, esos 7 millones hubieran quedado para nosotros. Sí. ¿Sabés que hablas de Vicentín? Eso, exactamente. ¿Querés contarlo o lo cuento yo? Lo tengo acá. Es una noticia que, justo queríamos tocar ese tema un poco sobre la vida de quienes trabajan. Las condiciones de trabajo, ¿no? Porque hubo un allanamiento en campos de Vicentín, encontró un trabajo infantil y semi-esclavitud. La justicia encontró a 15 trabajadores, entre ellos 2 eran adolescentes, en campamentos improvisados, sin agua y sin baños. Sí, esclavitud total. Dice que jornadas por 300.000 pesos quincenales, con descuentos por la comida, condiciones comparables a las de la forestal, explotación brutal y precariedad absoluta. Bueno, nada, esto, ¿no? Las condiciones de trabajo de estas grandes empresas que muchas veces concentran además las riquezas más potentes producidas en la tierra argentina en comparación con las condiciones de trabajo que ustedes proponen y con las lógicas de trabajo que ustedes proponen. Sí, eso es el capital. Eso es el capital expresado en un taller clandestino textil. Obvio. En el Bajo Flores o en un campo de eso. Es el capital en cada uno de sus espacios. Donde nosotros no intervenimos desde la comunidad organizada y desde el Estado con política pública activa, pasan estas cosas. Claro. Eso no es novedad. No. Lo que pasa que es novedad porque sale una noticia. Sí, claro. Sí, es un pequeño retrato que permite poner en agenda algo más grande. Sucede. Mirá, nosotros ayer estábamos hablando, vieron estamos viendo una situación muy complicada de todo nuestro sector porque al aumento, al problema que tiene todo el pueblo hoy, ¿no? Que la guita no alcanza, bajó muchísimo el consumo porque la guita no alcanza. Eso es así, que significa que los que producen alimentos para el mercado interno venden menos. El otro día, hace 3 semanas, en Santiago del Estero, en Colonia Ensimbolar, un compañero me mostraba cómo le había pasado rastra a 20 hectáreas de zanahoria. 20 hectáreas, eso es más de 500 toneladas de comida. Claro. Rastra es un implemento, o sea,
La destruyó para poder plantar porque no tenía para venderla. Ah, comida tirada a la basura. Comida tirada a la tierra en este caso. Bueno, no claro. Por suerte a la tierra misma, pero digo, la baja de consumo. Entonces, el sector, la baja de consumo que hace que, produje esto, pero no lo vendo, listo, perdí. Claro. Porque además me salió plata producir Obvio. esto, no es que es gratis. Por otro, a todo eso, el aumento de los costos de producción. Y eso es algo también tremendo. En los últimos años, nosotros cuando arranca el gobierno de Milei, nos acordaremos todo, el dólar estaba a 300 y pico y un litro de gasoil estaba a 300 y pico. Claro. ¿Sí? Hoy está 1.500 y pico el litro de gasoil y el dólar lo que ya sabemos. Bueno, eso es directamente costo de producción, ¿sí? Para el sector agrario. Y a todo eso le sumamos un apartamiento total del Estado en cualquier institución que acompañaba al sector, ¿sí? Claro. La pelea por el INTA que se está dando, que por suerte se echó para atrás con el veto, hicimos muchas luchas en eso, bueno. ¿Cuál es el rol que ocupa, para contarle a la gente, ¿no? El INTA en este tipo de producciones. El INTA es una institución en disputa, en realidad. En la gran mayoría el INTA está a servicio de la mesa de enlace, que son los que la mayoría que ocupan el consejo directivo. Ahora, una parte del INTA y también compañero y compañera dentro del INTA pelean para que esté al servicio del sector que produce alimentos. Entonces eso, no es todo bueno ni todo malo, como todo Estado es en disputa. Ahora, voy a tu pregunta, pero es importante dejar aclarado esto, obvio, porque el INTA que nosotros defendimos y que nosotros pusimos, movilización, amparos, hicimos 20.000 cosas, defendemos la institución, pero no es el INTA que venía funcionando el que queremos otro INTA. Claro. Porque también estamos hartos de eso, ¿viste? De ir a pelear por qué cosa y después las herramientas del Estado la ponen al servicio de los grandes. Bueno, acompañamiento técnico con lo que vos preguntás, elaboración de tecnologías, producción de semillas propias, hay algunos proyectos de acceso al agua, dije lo de tecnología apropiada, pero quiero sumarle, como para redondear, la situación del sector. Entonces, lo que vivimos todos, no alcanza la guita, baja el consumo, disminuye la demanda de los productos que producen alimento para el mercado interno. El otro día también una cooperativa láctea de James Cray me decía, 25% menos estamos vendiendo, no sabemos qué hacer. Tremendo. ¿Sí? La anulación de todas las instituciones del Estado que acompañaban, el ININ, un Instituto Nacional de Yerba Mate en Misiones que fijaba un precio mínimo para la yerba. Bueno, justo ayer, eso iba a contar, ayer estábamos hablando con los compañeros que producen yerba allá y cómo estamos armando la estrategia y la marca propia de yerba de UTT para poder pagarle. De hecho, ya hicimos una primer cosecha de yerba pagándole 160 mangos el kilo de yerba verde, cuando hoy se está pagando 70, 60, 80 pesos porque se desreguló totalmente. Antes te ponían un precio mínimo y el Estado decía, menos de esto al productor no se le puede pagar. Eso se desreguló y ahora cada uno, las Marías, paga lo que quiere. Que eso se traduce, me dice la producción, es verdad que vas al chino y está más de 5 lucas el kilo de yerba para cualquier ciudadano común. Digo que es una de las cosas que más consumimos los argentinos. No, y además es lo loco, porque al pequeño productor le pagan menos, pero por eso no es que a vos te sale menos. No, por eso. Justamente. O sea, es impresionante. Eso es lo que genera la desregulación, que muchas veces no se entiende, ¿viste? Desde esta narrativa de que el Estado se retire y entonces pareciera que va a haber un beneficio inmediato en el consumidor. Digo, no, o sea, precarizan al productor y al consumidor le sale más caro. Es la precarización de la vida, es la precarización de la vida, y nosotros queremos un Estado activo, presente, fuerte, y en todo caso también discutiendo fuerte para qué lado, ¿no? Claro. Porque hoy también está bastante fuerte el gobierno del Estado tirando para el otro lado. Y que se amplía el margen de ganancia para algunos sectores muy reducidos. Garantizando el plan de negocios. Y yo también hay dos cosas que quiero discutir. Una es cuando hablamos de la crisis. Hay una crisis. No hay una crisis. Hay un plan de negocio en favor de los concentrados. Claro. Porque, Caputo no está en crisis. Una crisis autoinfligida, en todo caso, para un sector pero específico. Una crisis para la mayoría del pueblo, para nosotros que le estamos pasando mal. Pero no es que la Argentina está en crisis. Está en crisis la mayoría de la población y hay unos sectores que se la están llevando con pala. Y es cierto que otro de los temas que vamos a cubrir hoy es los nuevos datos de pobreza. Bueno, que genera una confusión tremenda, porque a veces están lejos de la sensación que uno tiene. Y es cierto que no hablamos lo suficiente de la pobreza o al menos
Creo que de la riqueza no se habla lo Eso, suficiente. siempre hablamos de los pobres y no de los ricos. O sea, hablamos ¿no? de los pobres, pero tampoco es que se cambia demasiado la situación. No, pero no. de la pobreza, de la riqueza no hablamos nunca, de esas estructuras que hacen. Que bueno, claro, uno puede decir, ¿y estamos en crisis o en realidad estábamos un poco encaminados a eso? Claro, porque los Yo creo que dueños un poco del país están en crisis. No, yo los veo muy contentos. No, claro. Y aparte siempre hay grandes sectores, como explicábamos, ¿no? Estas 7 empresas cerealeras que ahora sacaron un rédito que además, lo decía ayer Mechi Zayat, 2 economistas con lo que hablamos, pero lo que recaudaron las cerealeras en estos 3 días es el equivalente a un año del presupuesto destinado a la emergencia en discapacidad. Sí. Bien, y eso es importantísimo, porque lo que pasó en estos días no fue, o sea, ni siquiera los productores perdieron, los grandes incluso de la sociedad rural, no, perdió el pueblo en general, porque el productor, la mayoría ya había vendido el grano. Sí. Claro. Y la cerealera ya le había cobrado las retenciones, cuando le compre el grano de la próxima cosecha también le comprará. Entonces, fue hasta casi como un idiota útil el sector en esta pantalla de hacer como sí. Claro. Sí. En el medio, reitero, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y organización y lucha. ¿Y cómo se organizan ustedes? Contanos un poco. ¿Cuántas familias hay en la UTT? La UTT somos más o menos 30.000 familias en todo el país. Nos organizamos por grupo de base, con los ejes de laburo de la producción, la comercialización. En cada territorio es distinto. No sé, justo los compañeros ya mandaban unos videos en una comunidad de Junín de los Andes haciendo la esquila colectiva de lana, en otros cosechando la yerba mate en Misiones, en otros depende de cada territorio. Acá en los cordones hortícolas fuertes, bueno, muy fuerte con la hortaliza, que con eso irrumpimos, ¿no? Saliendo como... Sí. Esa cosa de que acá cerca en Plaza de Mayo nunca había entrado un productor con la verdura diciendo, si antes yo le preguntaba, ¿quién produce? Nadie. ¿Quién iba a saber, no? ¿Quién iba a saber? Claro, ¿quién iba a saber? ¿De dónde sale? ¿No? Y a todo el trabajo que nosotros y nosotras venimos haciendo con respecto a la soberanía alimentaria, esto de poder decidir qué alimento, cómo y para quién, en el marco de un proyecto político, ¿no? Nosotras somos una organización gremial, que defiende los derechos de los pequeños productores, pero con una propuesta política de soberanía alimentaria, de acceso a la tierra, de justicia social, y por eso acompañamos, hacemos verdurazo con el Garrahan, con los discapacitados, con los jubilados, acompañando a comedores populares, porque formamos parte de una propuesta de un país, de una sociedad para todos y todas, no para algunos. No nos interesa, nosotros producimos orgánico, entonces páguenme $20.000 la zanahoria, la lechuga y yo estoy contento. No, macho, no producimos para gentrificar la verdura. Claro, producimos para que todos y todas comamos. Y en eso también, fuertemente, dando la discusión del modelo, y eso es muy importante que cada vez más y que los sectores urbanos la tengamos, la discusión, porque no estamos hablando nada más y nada menos que de la comida. ¿No? Cuando nosotros, o sea, la propia existencia de nuestro sector es el alimento. Es el alimento. La leche que tomás, la yerba que tomás en el mate, la verdura, la fruta, la carne, el cereal, está ahí atrás, hay una familia produciendo en el campo. Y esa discusión tenemos que dar y urbanizarla mucho, sobre todo porque tenemos un país con un 93% de población urbana. Entonces no podemos, o sea, si pensamos que esta es una discusión de los del campo, y no, macho, porque después cuando la papa está por las nubes, que comemos nosotros, o sea, y aparte hay algo muy interesante de esto, que es que nosotros lo hablamos más filosóficamente, ¿no? Pero que estamos en una etapa del desarrollo capitalista en la cual cada vez estamos más lejos de la cadena de producción de las cosas que consumimos. Entonces, hay algo de ponerse en contacto con estas redes y estas formas de producir lo que se consume, que te acerca a entender, claro, esa zanahoria que vos consumiste, bueno, la cosechó una familia que vive, qué sé yo, ahí cerca de Mar del Plata, no sé qué. Entender un poco de dónde sale lo que consumís también para tener soberanía sobre tu propia alimentación y tus decisiones. Y a mí lo que me destruye la cabeza es, cómo pagamos los precios de la comida, la inflación que hay en la comida, viviendo en un país que produce sus alimentos. Si fuéramos, qué sé yo, Ucrania en guerra, bueno, pero no es el caso. No, y con una comida, un precio de la comida tan ligado al dólar, tan ligado a la exportación, y eso dolarizado. Forma parte también del modelo que hay que desarmar. Nahuel, ¿qué Vera? Quiero hacerte esta pregunta sin ponerme apocalíptica, porque no es el mensaje que vos querés dejar. No, todo lo contrario. Mirá, hoy estoy sentado acá, vamos a probar. A ver si ¿sabes que a mí me encanta comer zanahoria como conejo? Ahí está, vamos a probar un poco de zanahoria como conejo. Ya rica.
Aparte a mí me encanta la zanahoria. No, quería preguntarte, tu mirada sobre el futuro, o sea, voy a ir por el lado ambiental también, ¿no? Lo que quieras. Tu mirada sobre el futuro. Mira, yo cada vez que me como una fruta o una verdura digo, no nos quedan muchos años de esta calidad de frutas y verduras. Entonces cobro otro valor. Pero porque yo me pongo muy apocalíptica. Pero no sé en qué condiciones está la tierra para cultivar, no solamente desde el aspecto social y productivo, sino también desde las condiciones de nuestra tierra. De las condiciones biológicas. Las condiciones biológicas de la tierra, del trato que se le da, el descanso que se le da en caso de las tierras que lo necesitan. Y cuánto de la dieta que tendremos que tener nosotros de comer muchas más frutas y verduras. Realmente hay un dato que a mí me vuela la cabeza, que si todos los argentinos comieran la ración de frutas y verduras necesarias para la vida, igual no podríamos producir lo suficiente como para abordar esa demanda por las condiciones en las que está organizada la tierra, mucho más para los granos y la exportación que para el mercado local, y sobre todo de frutas y verduras que son tan importantes. Sí, si me das un mate te conté. Todo eso, larguísimo. No, pero yo al revés, mira, yo te lo digo, vos, o sea, hasta que vine hoy yo, ¿cuándo habías comido una zanahoria agroecológica en uno de tus programas? Nunca, primera vez. Entonces, un hito. Entonces estamos mucho mejor que antes. Sí, entonces estamos mucho mejor que antes. De hecho, cuando nosotros arrancamos, cuando nace la organización, en el corazón, en el centro productivo hortícola más importante, o uno de los más importantes de la Argentina, por no decir el más, que es el cordón hortícola de La Plata, Varela, Berazategui, hablar de agroecología era palabra, era chino. Total. ¿Se entiende? Había unas experiencias y muy ligado a un orgánico, una empresa. Una cosa muy cheta, esto que decís, muy como cheta. un acceso reducido. Bueno, incluso bueno, ahora cuento una anécdota de eso. Bueno, y nosotros empezamos a trabajarla, a proponerla con los compañeros, a formar técnicos y técnicas campesinos, a ponerla. Y hoy tenemos un montón, cientos de hectáreas de producción agroecológica que hace 15 años no había. Entonces la empezamos a dar vuelta. Y si vos te pones a pensar, ¿cuánto estaba instalada la discusión hace 15, 20, 30 años, la discusión de qué comemos? Vos decís, y casi nada, nadie, no sé, nada. Bueno, hoy hay hay generaciones que se cuestionan esto. No seremos los máses, pero sí cada vez somos más. Entonces estamos mucho mejor que antes. Y a lo que vos decís con la salubridad de la tierra biológica, bueno, te pongo un ejemplo concreto, 84 hectáreas de nuestra colonia agrícola en Luján, donde estaba la compañera que vos viste el sábado en San Martín, en mi universidad. En la Universidad de San el Martín. comedor de mi universidad, perdón. Sí, es buenísimo. Es bárbaro porque tiene comida muy barata para estudiantes. Sí. Y todo se produce con bolsones de la UTT. Y eso también hace que sea más barato también para el consumidor, obvio. Pero además hay una producción estratégica de, consumir frutas y verduras de estación, como digo... seguí con lo que estaba diciendo. Entonces, esas hectáreas hasta que nosotros las recuperamos en el 2015, después de mucha lucha, Tierra del Estado... estaban, y de hecho se estaban fumigando con la fumigación de soja que estaban usando al lado. Y esas hoy son 50 y pico de hectáreas en producción, porque hay mucho de monte y de viviendas, 55 hectáreas de producción que ganamos para la reforma agraria, por decirlo de una manera, ganamos para la producción agroecológica. Y así vamos avanzando. Del otro lado también avanza el desmonte, es una tensión, es una pelea. Ahora, justamente, si hoy Vera Ferrari está rotundamente convencida y José está rotundamente convencida de que este es el camino, listo, somos más que antes. Entonces, para mí el futuro es positivo, no es negativo. Pero también, ¿por qué? Porque sabemos que estamos nosotros dando la pelea. Claro. No porque la miro por tele y digo, uy, qué mal. Hay un lugar a donde sumarse. No, claro. Y también como consumidores, es comprar los bolsones, es como replantearse también la forma que tiene de involucrarse en la cadena de producción de alguna manera. Yo te quería preguntar, puesto que nombraste recién de las tierras, no sé si decirlo ociosas, quizás está mal la palabra, pero muchas tierras que hay que son del Estado o no, pero que están ahí abandonadas. Sí, bueno, de hecho estas tierras de Luján estaban ahí, hay mucha tierra del Estado que está en desuso, que de hecho el gobierno... Es muy loco porque vino el gobierno de Macri, vendió un montón, no me acuerdo ahora los números, pero fue un problema grande, nosotros veníamos peleando Vino el gobierno de Macri, vendió un montón, de hecho la tierra nosotros en Luján y en otros lados las recuperamos antes,
peleamos para que no suceda, vino el Frente de Todos, era el momento para hacer las cosas, se estuvo papando moscas y algunas de las tierras que nosotros hubiéramos recuperado para que justamente producir alimento, vino Macri y las vendió, vino Milei y las vendió. Entonces, digo, hay un montón de tierra del Estado que podría ponerse a producir alimentos. ¿Qué falta? La decisión política. La decisión política real. Basta del miedo, de no, ¿qué van a decir? Porque no, dale, macho, la puta que lo parió. No. Nahuel, para cerrar, ¿nos querés contar un poco? No sabía de lo de esta campaña con La Poderosa. ¿Sigue no, en no pie solo con La Poderosa. no, es una campaña... Algo que tengamos que saber. No, es una campaña... Nosotros, a ver, ante la crueldad proponemos comunidad, largamos la campaña y usamos nuestra herramienta que es el alimento para acompañar no solamente cualquier lucha nuestra, sino de otros. Sí. Entonces, verdurazo con el Garrahan, verdurazo con los compañeros con discapacidad la otra vez en el Congreso, con los jubilados, acompañando al INTA y armando esta red de comedores y organizaciones populares para decir, che, acá está, cuando nosotros podamos te vamos a acercar, por un lado, y por otro lado, para organizar bolsones hiperbaratos para los sectores populares. Buenísimo. Para construir y para decir, che, lo que nosotros decimos lo hacemos, no estamos proponiendo cosas que habría que hacer. Y eso es una cuestión fundamental de la práctica política que tenemos nosotros, que es, che, cuando nosotros hablamos de agroecología, la hacemos, la mostramos. Cuando hablamos de acceso a la tierra, ahí están las colonias, la de Luján y en un montón de otros territorios. Y por suerte cada vez más hay gente que la entiende y que la ve incluso de algunos sectores de la política. Y refuerzo también con esto del mensaje apocalíptico, no, es real. Vos tenés al energúmeno de presidente, que es increíble, o sea, es cada vez increíble. Estúpido, corrupto. Pero sabemos que, y no es solamente, y nosotras convocamos a la participación activa, habemos espacios que estamos construyendo todos los días, además de votar para transformar y para generar condiciones distintas en el Estado, también nuestra práctica cotidiana de poder participar, de poder estar, de poder acercarse, esa militancia de base que construye así. De hecho, las peleas que fuimos dando se construyen desde esa manera, no solamente de votar una vez cada tanto, ¿sí? Y sí también de reflexionar y de que esa política que nosotros vayamos construyendo tenga sentido y no sea solamente, bueno, voto a uno, voto a otro, no. No, que nosotros sea proponemos una política esto. de Estado, no de gobierno. Sí, además con contenido, Claro. contenido real, ¿viste? Che, bueno, con contenido real, ¿qué modelo? Esto, la discusión agraria, vuelvo a esto a donde empezamos. Nos cuesta mucho con cualquier dirigencia política poder dar una discusión agraria Por eso, profunda, real. Bueno, sí, está bien, todo bien, pero necesito dólares para la soja. Está bien, no te estoy diciendo que los dólares de la soja no. A ver, entendelo, no te estoy diciendo que no. Claro. Lo que te estoy diciendo es, se pueden avanzar en otras cosas también, se puede modificar parte de ese paquete tecnológico de muerte del agronegocio. Se pueden hacer un montón de otras cosas sin decir, no vendas soja, está mala la soja. Sí, no, es mejorar. Claro, es mejorar lo que hay y es entender que, hay cierto modelo, desde nuestros sectores, de los sectores que entendemos la causa nacional y popular, no es con la sociedad rural, no es con la mesa de enlace, no es con COFCO, entendé que no es por ahí, entonces hay que empoderar y fortalecer a los sujetos que sí damos la pelea. Porque después cuando se llega al gobierno se invitan a la mesa, se hace la mesa contra el hambre con el CEO de Singenta. Bueno, no. Con el CEO de Singenta. Sí, de acordar de eso. La Yo mesa del hambre estuve estaba sentado en Tinelli. esa mesa con él, Pilar, me lo encontré al tipo en un programa, en el programa de Berco, una vez en C5N. Aracre, terminamos a los sí. gritos, sí, con Aracre. Exeo, creo. No sé si Exeo, pero bueno, digo, es lo mismo. También por puede eso. funcionar el gobierno. Bueno, cualquier cosa. Aracre. Bueno, muchas gracias, Nahuel, por haber venido. Estaba No, muy buena gracias la a zanahoria. ustedes. Yo me la comí toda, la verdad. No, queda un Muy montón blandita, acá, le dejo un montón de verdura. ¡Ay, en serio! Y sí que no me la voy a... me la devolvés. Me la Dámela que me la llevo. Me emocioné. Che, buñuelos este fin de semana. Sí, Bueno, total. Nahuel Levasky, coordinador nacional de la UTT, muchísimas gracias por No, haber gracias a estado. ustedes.